Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero hablar sobre un tema muy interesante. Te quiero hablar sobre las 7 leyes universales, pero aplicadas a la desprogramación evolutiva. Para mí en lo personal, las 7 leyes universales son conocimiento tan básico y tan importante que todos deberíamos de saber y que de hecho pienso yo que hasta en las escuelas debería de existir esta educación, este conocimiento para que los niños tengan contacto con él y entonces puedan entender cómo es que la vida funciona. Porque estas 7 leyes son maravillosas y rigen todo lo que sucede en la naturaleza y en el universo. Por lo que si no sabemos cómo funcionan estas leyes o ni siquiera sabemos que existen, pues entonces no podemos ser capaces de utilizarlas a nuestro favor. Entonces es como cualquier otro conocimiento, por ejemplo la gravedad, aún y no sepamos de ella, aún y no sepamos los detalles de cómo funciona, como quiera nuestra vida va a ser influenciada por ella. Aún y no sepamos, nos va a afectar y vamos a tener que acostumbrarnos o a manejar nuestra vida en base a esa gravedad. Entonces igual estas leyes existen, estas leyes están y aún y no conozcamos, aún y no sepamos de qué se tratan, pues vamos a estar definitivamente inmersos en ellas sin saber por qué tal vez nos suceden ciertas cosas. Estas leyes o conocer estas leyes nos da mucha información y nos brinda muchas explicaciones de cosas que suceden en nuestra vida y por qué nos comportamos de cierta manera y por qué lo demás, lo que está a nuestro alrededor, se comporta de tal o cual manera. Las personas que están a nuestro alrededor, los fenómenos naturales, cómo se comporta todo en general. Pues comienzo platicándote un poquito sobre la historia de estas 7 leyes. Estas 7 leyes se encuentran en el libro llamado El Kybalión. El Kybalión empezó como un conocimiento que primero fue transmitido de manera oral. Hay muchas versiones de cómo fue que este conocimiento surgió, cómo este conocimiento se recopiló, pero bueno, te voy a hablar un poquito de lo que más se menciona, porque como se trata de conocimientos muy antiguos, es difícil a veces saber el verdadero origen de ellos. Sin embargo existen y sin embargo pues cuando uno aprende de ellos o sabe de ellos, uno se da cuenta que es verdadero conocimiento. Entonces, como te decía, son conocimientos que al principio, como todo lo que sucedía en épocas muy antiguas, pues eran conocimientos que se transmitían de manera oral. Estos conocimientos se dice que surgieron en Egipto y poco a poco fueron llegando o trasladándose hasta Grecia. Ya ven que en esas épocas pues los filósofos y todas esas culturas eran muy sabias y acogían los conocimientos a lo mejor un poco a manera de secreto, porque no todos los conocimientos se podían tal vez hablar de manera muy abierta debido a cuestiones religiosas y a muchas creencias. Sin embargo, bueno, emigró este conocimiento hasta Grecia. Ya en Grecia, la palabra Kybalión fue algo así como traducida por la palabra Kibernetes, que significa piloto. Y obviamente pues sabemos que un piloto es quien maneja una nave o quien maneja algún medio de transporte, algún avión. Entonces con esto podemos entender que el piloto es quien guía a una nave, a alguien que ayuda, que guía. Entonces ya viendo todo esto podemos entender que el nombre Kybalión quiere decir que es una guía para nuestra vida, es una guía para entender cómo movernos o para saber cómo es mejor movernos acorde a estas leyes. El origen de todo este conocimiento se dice que viene o se le atribuye a Hermes Trismegisto.
Hermes Trismegisto se supone que es una transfiguración del dios egipcio Tot. Eso es lo que se dice. El nombre de Hermes Trismegisto significa 3 veces grande. Y esta transfiguración del dios egipcio después pasó a ser conocido como un sabio, y después se dice que fue un contemporáneo de Abraham. Pero también existe la versión de que Hermes era un conjunto de sabios que se juntaban a platicar de todos estos conocimientos y que trataban de resguardar toda esta información. Pero bueno, esas son algunas de las versiones más conocidas. Hay mucha especulación al respecto porque pues no se sabe bien hacia ciencia cierta, más que nada porque son temas que se han mantenido ocultos, de ahí que venga la palabra hermético, ¿no? De cosas secretas. Muchas veces a lo largo del tiempo los líderes sabían toda esta información, pero como querían seguir siendo líderes y seguir siendo los del poder, trataban de que las personas comunes no supieran esta información para que no se rebelaran o para que no tuvieran mejores vidas y tenerlos sometidos, ¿verdad? Pero bueno, esos ya serían otros temas. Y entonces de ahí, de todo esto de Hermes Trismegisto, también empezó todo lo que es el hermetismo, y el hermetismo es una corriente filosófica y como te dije, generalmente se mantuvo en secreto. Bueno, entonces paso ya un poquito más a lo que son las leyes. El libro del Kybalión contiene estas 7 leyes y explica muy bien cada una de ellas. Ahí menciona qué se piensa de ellas, cómo se puede aplicar. De hecho, el Kybalión es un libro que surge en 1908. De repente aparece publicado en ese año y están involucrados en esa publicación 3 personas que se autonombraron como los 3 iniciados. Estas personas ocultaron sus identidades, no quisieron decir quiénes eran, solo se le conoce así como los 3 iniciados, y ellos se encargaron de recopilar esta información y darla a la luz, que son conocimientos, como te digo, que ya tenían miles de años, pero que siempre estuvieron muy herméticas. Y de hecho ahora todo lo contrario, puedes encontrar el libro en internet, fácil de encontrar y gratuito. Entonces son personas o las personas que han estado a cargo de dar a conocer este conocimiento ya de 1900 para acá han intentado que todos la sepan y lo han hecho ya de manera más abierta. Muchas personas en sí no lo conocen porque no han sabido, nadie les ha dicho, pero no porque se esté ocultando, simplemente es un conocimiento que ya está ahí público, pero que todavía está tardando un poquito en dispersarse, porque bueno, sí, como quiera, a lo mejor a nivel social o político, para algunos líderes no sea muy conveniente que la sociedad despierte. Sin embargo, pues tampoco está como que prohibido y ni está oculto, está, si tú lo buscas como el Kybalión, lo vas a encontrar fácilmente y lo puedes descargar o lo puedes leer directamente en línea. Entonces, voy a comenzar por explicarte las leyes, pero yo me voy a enfocar sobre todo en cómo se pueden aplicar en la desprogramación evolutiva. Recordemos que la desprogramación evolutiva es una técnica para liberar emociones y entonces de esa manera poder sanar conflictos, tanto físicos como situacionales o bloqueos. Y estas leyes, así como funcionan en todo, en la naturaleza, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, pues claro que también pueden aplicarse en la desprogramación, y de hecho es básico conocerlas para poder ser terapeuta en desprogramación. Y si no eres terapeuta pero te gustan los temas,
relacionados a las emociones o a la psicología, pues claro que te puede servir muchísimo, y a todos, seas ingeniero, seas maestro, en lo que sea, para todos nosotros este conocimiento es súper valioso y para mí básico. Todos debemos conocerlo, pero bueno, sí me voy a enfocar un poquito en la parte de cómo se aplica en la desprogramación. Pues bueno, la primera ley se llama el principio del mentalismo y parte de la idea de que el universo, viéndolo como Dios, que es el que creó todo o el que crea todo, pues tiene una mente, tiene una mente que es capaz de crear, tiene intención, que todo lo que está aquí fue creado por alguien que primero fue una idea, antes de crear algo, primero tuvo una idea y en base a esa idea pudo entonces crear lo que está. Entonces se dice, basándonos en esta ley, que es la más importante de todas, porque el resto de las leyes también de alguna manera van relacionadas a la primera, a la del mentalismo. Pues simplemente en resumen nos dice que todo parte de una idea, y pues una idea está en una mente, de alguien o algo que es capaz de primero tener algo en su mente para después ponerlo fuera y manifestarlo. Y realmente así es en la vida real con nosotros. Para nosotros primero, o sea, para poder nosotros conseguir algo, crear algo, así sea una manualidad, así sea el querer tener una plantita, lo que sea que queramos hacer, escribir un libro, primero tenemos que tener esa idea, tiene que llegar esa idea a nuestra mente. Ya que está en nuestra mente, entonces empezamos a organizar o a tener más ideas de cómo podemos llevar a cabo acciones que al final nos obtengamos entonces nuestro resultado, que al final podamos realizar esa acción o realizar eso, que lo podamos manifestar en algo tangible. Primero yo tengo una idea para escribir, después me organizo, planeo y al final yo acciono, me siento a escribir y finalmente ya después de varios procesos como edición, revisión, etcétera, pues yo ya tendré mi producto. Y así todo. Si yo quiero sembrar una planta, como les dije, pues bueno, primero tengo que tener la idea de que quiero sembrar una planta, igual con un propósito, ¿no? Pues quiero una planta para que, no sé, me dé una planta de zanahoria para que me dé zanahorias y yo pueda comer de ahí. Bueno, primero yo tengo que tener una idea y después ya empiezo a tener más ideas que me ayuden algo así como una planeación o estrategias, una por una las voy armando, las voy poniendo en una serie de pasos y al final yo acciono cada una de esas ideas, pero al principio tuve una idea raíz que fue fabricada en mi mente. Y al final, ya que haya puesto mi semilla y que haya regado y que haya puesto todo en la tierra como debe de ser, que esté la luz apropiada, etcétera, que haya hecho mi investigación de esa planta que necesita, etcétera, pues ya obtendré un resultado. Pero así es con todo. Y entonces se dice pues que Dios o el universo, el que creó todo, primero tuvo una idea y entonces después empezó a planear cómo llevarla a cabo y pues finalmente la accionó y la llevó a cabo de alguna manera. Entonces esta ley es muy importante porque es muy básica. Y entonces, ¿cómo esta ley tiene que ver con la desprogramación evolutiva? Pues bueno, en desprogramación evolutiva partimos de que todo conflicto surge debido a una percepción, a una manera o a la manera en que yo veo las cosas. Si yo en mi mente me surgen ciertas ideas o tengo ciertas ideas, todo lo que yo fabrique en mi vida
o todo lo que surja entonces o yo manifieste en mi vida, aunque no me dé cuenta, va a estar relacionado con lo que yo tengo en mi mente. Entonces, si yo tengo una mente algo contaminada respecto a cierto tema, o si tengo muchas creencias limitantes que aprendí de mis ancestros o de mi sociedad, o si yo simplemente tengo un filtro con cierta connotación con el que yo veo todo, si yo tengo, por ejemplo, un filtro de injusticia que fue heredado también de mis ancestros, yo todo lo que ponga, todo lo que cree en mi vida, todo lo que surge en mi vida a partir de mis acciones, de mis decisiones y todo, va a tener que ver con cómo está mi mente, cómo está esa percepción. Mis ideas pueden estar distorsionadas a partir de algo que ya está ahí, que fue heredado o que yo misma fui transformando. Pero entonces todo lo que se manifiesta en mi vida y todo lo que yo haga va a ser resultado de lo que está en mi mente. Por lo que esto nos responsabiliza muchísimo. Mientras, como te dije, mientras no haya una percepción negativa o una percepción defectuosa, no habrá un conflicto. Yo puedo ver a una persona que viene hacia mí y que no me saluda, y yo puedo pensar varias cosas. Una de ellas puede ser, si yo tengo, por ejemplo, un filtro de rechazo, por ejemplo. Esa persona pues no me quiere, tal vez se le hago fea, tal vez no le caigo bien. Entonces todo lo que la otra persona hizo lo voy a ver como que yo soy menos, o yo tal vez no me veo bien, porque yo ya traigo un filtro de rechazo. Pero si yo tengo un filtro que no está dañado, yo puedo pensar que esa misma persona que viene y se acerca a mí y que no me salude y que pasa de largo, yo puedo pensar que tal vez esa persona estaba preocupada, que tal vez esa persona tenía problemas, o que tal vez estaba distraída y que no, vaya, que no tuvo una intención en sí de no quererme saludar a propósito. Entonces esa es la diferencia entre una mente que está más despejada, la última que les menciono, a una mente que tiene pensamientos o que tiene ideas distorsionadas. No nos damos cuenta de esto, pero todo lo que está en esa mente es bueno analizarlo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta del contenido? En base al resultado que esté en nuestra vida. Todo lo que está en nuestra vida lo creamos nosotros en base a decisiones simples o complejas, y nosotros tenemos la decisión de ver lo que está en nuestro mundo. Podemos verlo de una manera pesimista o positiva, y si tendemos a ver las cosas de manera pesimista, pues es hora de verlas de otra manera. Y pues bueno, esta ley es muy importante porque depende de esa mente será el tipo de conflictos que vamos a tener y el tipo de conflictos que podemos desprogramar. Y cuando estamos desprogramando es muy interesante ver en nuestro paciente qué tipo de mente tiene, qué tipo de ideas, porque sabemos que en base a eso es como va a crear su realidad y a cómo la va a querer ver también. Por eso es importante conocer esta parte, que no nada más la vida está ahí de manera espontánea, sino que es todo un resultado de nosotros, de nuestra mente también. Y no, ya con esto dejaríamos de victimizarnos y de pensar que todos tienen la culpa y de que todos hacen cosas que me dañan, porque yo soy la que pongo en mi vida lo que yo
vaya, yo le pongo en mi vida lo que está en mi mente, o yo veo de mi vida lo que está en mi mente. Entonces así es como se puede aplicar la ley número 1 en desprogramación evolutiva, que claro que también tiene otras maneras, pero principalmente en esa, o de esa manera. La ley número 2 es la ley de correspondencia, que va muy ligada a eso que te acabo de explicar. La ley de correspondencia explica que lo que está arriba es igual a lo que está abajo y lo que está adentro es igual que lo que está afuera y viceversa. Por lo que, como te comenté, si yo dentro de mí tengo algo, un conflicto o tengo un problema o tengo un tipo de filtro, pues es lo que voy a encontrar luego fuera de mí. ¿Sí? Y también esta ley se basa mucho en que Dios, que está arriba, crea cosas y entonces yo, que estoy abajo, también tengo el mismo potencial que Él para crear. Va ligada mucho al mentalismo, como les decía, todas estas leyes van ligadas. Entonces, como ya te comenté, pues en desprogramación, cuando yo vea que un paciente tiene un conflicto, yo voy a saber que ese conflicto es resultado, algo que está fuera manifiesto, es el resultado de todo un conflicto interno en el paciente, y no nada más de él, sino de toda su familia, de todo su clan familiar. Un conflicto puede darme mucha información de cómo funciona un clan familiar, cómo son las relaciones de la familia, cómo esa persona ve a su pareja, cómo se lleva. Todo lo que pasa así de manifiesto en su vida es una radiografía de lo que sucedió más arriba. Incluso también esta ley de correspondencia o este principio de correspondencia la podemos ver, por ejemplo, muy claramente con el transgeneracional. Si vemos un árbol familiar, pues vemos que están arriba los ancestros. Tenemos los bisabuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Es un sistema que va de arriba hacia abajo. Entonces, lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. O lo que pasó arriba ayuda a que haya un resultado abajo. O el resultado que está aquí abajo está basado en lo que estaba arriba. Entonces ahí es muy claro verlo en desprogramación. Si bien en las leyes generales se puede ver como que nosotros somos semejantes a Dios, que crea, y que nosotros también, en desprogramación es muy claro verlo en el transgeneracional. Por esto que te digo, lo que está arriba da como resultado lo que está abajo. Y viéndolo de abajo podemos ver lo que estaba arriba. Si yo como paciente tengo muchos conflictos emocionales, por ejemplo, respecto al abandono, pues entonces yo afuera estaré viendo puras situaciones de abandono. Y entonces si mi paciente o yo, ¿verdad? Tomándome como si yo fuera paciente, si yo vengo a consulta porque no sé, me siento abandonada porque mi pareja se va a trabajar muy seguido y no lo veo, pues yo me voy a dar cuenta en terapia que tal vez hay ahí arriba un padre que también abandonó. Y entonces lo que se está viviendo ahorita en el presente es reflejo de eso que pasó más arriba, una generación arriba. Y tal vez ese padre también fue abandonado por otro padre y así sucesivamente, o por una madre, según el caso. Entonces, la ley de correspondencia, entenderla es vital también para conocer o para aplicar la desprogramación evolutiva. La tercera ley es la ley de vibración, que dice pues que todo está en movimiento. Todo átomo, toda partícula, todas las cosas están en movimiento. A veces no somos capaces de verlo porque son movimientos muy diminutos o muy fuera del alcance de nuestra vista. Sin embargo, ahí está.
y ya de alguna manera ya ha sido muy difundido que nosotros vibramos, que somos energía, todo es energía y todo por consiguiente está en movimiento. Y pues bueno, está la información de que hay cosas que vibran más a prisa que otras, y las que vibran más a prisa vibran de una manera, vaya, las que vibran más a prisa tienen más alta vibración, se dice que tienen más alta vibración, y las cosas, las emociones o las personas o lo que sea, o los objetos que vibran más lentos son más densos, más pesados, y entonces están en baja vibración. Así es como se maneja. Entonces, esto en desprogramación evolutiva, ¿cómo nos puede servir o cómo lo podemos ver? Pues bueno, en desprogramación evolutiva vemos que ciertas personas atraen a otras que les van a ayudar a vivir sus conflictos o les van a ayudar a detonar sus conflictos. Esto con el fin de solucionarlos. Que claro, si no sabemos de estos temas, vamos a vivir los conflictos y a lo mejor difícilmente los vamos a poder solucionar. A veces sí, de manera natural, hay una chispa por ahí de evolución en los clanes, y hay quien como quiera logra crecer y logra solucionarlos sin saber de los temas, tal vez por su sentido común o por alguna chispa divina. Pero bueno, ya una vez que sabemos estos temas es más fácil solucionarlos, es más fácil lograr trascenderlos, y entonces nos damos cuenta que en la desprogramación, y bueno, que en nuestra vida en general, nosotros atraemos cierto tipo de personas que resuenan con nosotros, con los problemas que tenemos, con los conflictos que heredamos. Entonces, si yo vibro en cierta frecuencia, yo voy a atraer a alguien que haga match, que congenie con mi frecuencia. Nos vamos a unir por resonancia, por esa vibración, porque entonces yo tengo que solucionar algo con la persona que vibra de esa manera. Y entonces yo todo lo que atraiga a mi vida va a tener que ver con esa vibración y con la vibración de mi clan o de mi inconsciente familiar, de mi inconsciente individual. Y entonces sí es muy valioso entender que estamos juntos por resonancia con nuestras parejas, por eso tenemos nuestros hijos, ese tipo de hijos y no otros, etc. Entonces no podemos dejar de lado esta ley, porque al final vamos a estar con las personas con las que resonamos, y esta resonancia tiene que ver con la vibración. Y todo esto es con fines de evolucionar y de que al estar presente esa persona que resuena como yo en mi vida, pues todo esto es para mostrarme como espejo el conflicto que yo heredé de mi familia. La cuarta ley es la ley de polaridad. Es una ley que manejamos mucho también en desprogramación evolutiva. Esta ley dice que siempre existen polos opuestos que son iguales. Es decir, yo puedo pensar que el calor y el frío son diferentes, pero en realidad los dos son opuestos de una misma característica. Entonces yo tengo mucho calor y acá tengo el frío, y simplemente si el calor va disminuyendo cada vez más y más y más, pues voy a llegar al frío. Igual, si yo estoy en el polo del frío, si yo me voy moviendo y voy modificando algunas cosas, al final yo me voy a acercar hacia el calor. Y entonces igual pasa, tenemos los dos polos, odio, amor, que significan lo mismo también, son la misma característica, solo que están en diferente grado. La luz y la oscuridad es lo mismo. Tengo la luz, tengo la oscuridad, y yo puedo ir disminuyendo esa luz poco a poco hasta que llegue a ser oscuridad. Igual la oscuridad, yo puedo ir poco a poco avanzando, en ir alumbrando poco a poco hasta que yo llego a una luz total.
¿cómo aplicamos esto en desprogramación evolutiva? Bueno, para nosotros es muy importante siempre tener en cuenta que tener polaridades generalmente puede causar conflictos, como por ejemplo, y esto es bien común, casi siempre por resonancia se juntan dos personas que parecen opuestas y sí, que tal vez están en programas opuestos, pero que son el mismo programa. Por ejemplo, la persona que toma mucho y la persona que no toma absolutamente nada. Los dos tienen el mismo conflicto. Si nosotros vemos el árbol familiar, vamos a encontrar que arriba hubieron conflictos muy fuertes relacionados a la bebida. Tal vez encontremos un abuelo que golpeó a la abuela porque siempre venía borracho. Tal vez encontremos a un tío que despilfarró toda la fortuna de la familia porque se embriagaba y no podía detener ese vicio y se gastaba todo el dinero en la bebida en vez de dar el dinero a su familia o a sus hijos. Y todos esos conflictos son dramas que se viven en la familia que al final se van a heredar. Entonces al final, a mero abajo de la cadenita o del árbol, vamos a encontrar personas que entonces tal vez tomen mucho, igual que ese tío o ese abuelo, y personas que no tomen absolutamente nada, porque quieren en su inconsciente reparar eso que pasó arriba, de alguna manera. Sin embargo, ambos familiares tienen la misma información y están marcados por el mismo programa. Aquí lo saludable sería, o lo mejor, claro que el no tomar causa mucho menos conflictos que el que toma. En eso estamos de acuerdo, pero al final los dos tienen el mismo conflicto, vaya, los dos existen o son resultado de un conflicto debido a la bebida. Entonces, ¿qué sería aquí lo más óptimo? Pues que ni uno tomara tanto, ni el otro decidiera nunca tomar, nunca, sino que pudiera de vez en cuando tomar, a lo mejor en una fiesta, o que se diera el permiso de tomar en algún evento especial, por ejemplo. Estamos hablando de extremos, de gente que no toma nada nunca y gente que toma demasiado. Entonces, aquí lo importante es equilibrar. Si yo logro equilibrar, entonces ya prácticamente no habría un conflicto. En desprogramación eso es lo que se intenta, justamente, que el paciente o que la persona logre ver estos conflictos, desahogue la información o la emoción que no se pudo liberar y que entonces esta persona llegue al punto medio, donde pueda tomar de una manera controlada y que pueda decidir cuándo tomar o no. Entonces ahí estaríamos hablando de que ya no hay polaridades. Por eso en desprogramación el que haya polaridades de cualquier aspecto, de fidelidad, de la comida, comer demasiado o no comer nada, cualquier cosa que tenga que ver en polos opuestos es que significa que hay un conflicto. Como te digo, a veces ciertos comportamientos caen en no tomo nada o como muy poco y entonces tal vez pareciera que es un polo más cómodo que el exceso. Sin embargo, pues detrás hay una información que nos está diciendo que hubo conflicto y en eso es en lo que tenemos que estar bien atentos, porque bueno, aparte de que esto puede pasar en un mismo clan, cuando elegimos pareja, esto también, por resonancia, no lo vamos a topar y entonces podemos toparnos con que a lo mejor la mujer no tome nada y se va a topar con el esposo que toma demasiado. Y entonces por resonancia, porque tienen el mismo conflicto, aunque en polaridad opuesta, ellos se juntan para poder liberar este conflicto. Y entonces ella va a decir siempre, ay, pero ¿por qué toma? ¿Por qué justo elegí lo que no quería? En mi casa mi papá o mi abuelo tomaba y yo no quería eso y al final
fue a dar con esa persona que tomaba mucho. Pero se juntan justamente para darse la oportunidad de resolverlo juntos, que a veces es muy difícil que lo vean solos, pero desde lo que se trata, que puedan ellos resolver los conflictos que estuvieron más arriba en el árbol. Entonces, si yo tengo en consulta una mujer que se queja de un esposo que toma demasiado y después yo indagando llego a la conclusión de que, o le pregunto y me doy cuenta que ella no toma nada, entonces yo también ya puedo encontrar por qué ella vino y se juntó o decidió casarse con un hombre que toma mucho, aún y ella no hubiera querido de manera consciente elegirlo así. Entonces, el encontrar las polaridades, ya sea en exceso o en carencia, nos va a dar pistas como terapeutas o como personas que nos interesan estos temas de qué conflictos hay que resolver, sobre todo si me ponen muy mal, si son temas que me angustian, que me dan, que siento taquicardia cuando suceden, o cuando yo veo eso en la televisión y me asusta, cuando frente a esos temas o a ciertos temas yo me pongo mal, o me pongo de genio, me enojo, eso quiere decir que está resonando con un programa que estuvo, o sea, que está presente en mi árbol y que yo debiera trabajar. Entonces, por eso las polaridades o la ley de polaridad es tan importante conocerla, porque si hay algo en extremo, siempre está el extremo opuesto en la misma familia, en la misma relación, se encuentran ahí las mismas polaridades opuestas y se juntan justamente para equilibrarse, para que uno aprenda del otro, que él aprenda de ella que no toma y que ella aprenda de él a que tome un poco, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la ley número 5 se llama ley del ritmo. Esta ley tiene que ver con que en nuestra vida hay ciclos y que todo es cíclico. El día de hoy estoy arriba, tengo muy buena suerte, todo está muy bien, pero tal vez mañana o pasado o en un mes o en 2 años yo voy a estar abajo y tal vez ya no me sienta tan bien. Pero cuando yo esté abajo, igual después voy a subir y me voy a sentir mejor. Y entonces es de lo que se trata, que en la vida hay un ritmo y sucede cada cierto tiempo. Y cada tema puede suceder cada cierto tiempo. Yo puedo tener un ritmo relacionado a mi vida profesional y laboral que tiene sus propios conflictos y estar arriba o abajo independiente a mis ciclos relacionados con mi pareja, por ejemplo. Cada tema, cada aspecto en mi vida puede tener su propio ciclo. A veces puede ser que varios temas se junten y entonces en todo me sienta muy bien o en casi todo, igual luego me sienta en casi todo muy mal. Es muy importante entender que nos regimos por ciclos. En las leyes universales también manejan mucho el péndulo, pero es lo mismo que la rueda de estar arriba o abajo. En el péndulo primero estoy aquí en un extremo y luego bajo y me voy al otro extremo. Y entonces es parecido a la ley de polaridad que les estaba explicando. A lo mejor aquí yo estoy excelentemente bien y voy bajando y más o menos y cada vez peor, hasta llegar a un punto en el que todo me sale mal en esa época de mi vida. Pero luego yo tengo que saber y estar segura, sentir certeza que ese periodo no va a durar para siempre. Ese periodo malo, así como el bueno duró cierto tiempo, el malo también va a durar cierto tiempo y yo me voy a regresar. Hay maneras de frenar este péndulo que después más adelante tal vez te pueda explicar en otro video, más despacito. Sí existen maneras de controlar estos efectos. Si bien no podemos detener los ciclos totalmente, sí podemos modificar algunas cosas, tal vez su frecuencia, la cantidad de tiempo que nos mantengamos en el lado que no nos agrada. Incluso podemos estar en el lado que consideramos mala racha, pero nosotros estar tan bien mentalmente, espiritualmente, que podamos ser fuertes y no sentir los estragos de esa mala racha.
porque al final todo tiene que ver con la percepción. Yo puedo ver una dificultad como algo malo, pero también puedo ver una dificultad como un reto, puedo verlo como un obstáculo o como un reto. Entonces depende mucho de mi crecimiento personal, el cómo voy a enfrentar o ver esos ciclos. Pero sí, siempre hay ciclos y en desprogramación evolutiva pues también los vamos a encontrar. Incluso se llaman ciclos biológicos memorizados y son ciclos que están regidos a manera inconsciente y son ciclos que también existen en la naturaleza. Por eso hay extinciones masivas cada cierto tiempo, cada miles de años o millones de años. Por eso de repente hay épocas de sequía, épocas de lluvia. Sí, ya la Tierra en sí, el universo, el espacio, todo tiene ciclos. También el Sol, todo se rige por ciclos. Pero bueno, ya aterrizándolo un poquito en nuestras vidas, como te digo, de repente tienes una racha buena, una mala, una regular, etcétera. Y es muy importante conocernos y empezar a detectar nuestros ciclos. Por ejemplo, si yo de niña muy pequeña tuve un evento donde fui abandonada por mi padre cuando estaba, no sé, muy pequeña, de 1 año, tal vez después de 10 años, a mis 10 años de edad, yo tenga otro abandono, donde a lo mejor mi perrito se me escapa y ya no lo vuelvo a ver y yo me siento abandonada por él. Y después a mis 20 años yo tenga un novio que me abandone y así sucesivamente. Los ciclos pueden ser muy variados. En cada aspecto podemos tener un ciclo determinado. Hay ciclos de cada 3 años, ciclos de cada 2 años, ciclos de cada 5, de cada 10, puede ser hasta de más. Cada ciclo puede ser dependiendo también de cómo los vivamos. Si la emoción fue muy fuerte en cierto momento, entonces se va a repetir de manera más intensa o tal vez de manera más frecuente. Pero sí, yo puedo tener los ciclos de ser abandonada a un ritmo y tener ciclos referente a pérdida de trabajo que tenga otro ritmo o que lleven otra cantidad de años, que a lo mejor el abandono sea cada 10, pero el cambio de trabajo sea cada 5, por ejemplo, y tenga otro conflicto que se me presente cada 3 años. Entonces cada aspecto de mi vida y cada conflicto de mi vida puede tener su propio ciclo y su propio ritmo. Pero esto también es básico en desprogramación evolutiva. Es la manera en que damos con los conflictos, con la raíz de los conflictos, a través de revisar estos ciclos biológicos memorizados. Bueno, la ley número 6 es la ley de causa y efecto. Esta ley es muy interesante porque no nada más es que yo hago algo ahorita y voy a obtener un efecto inmediato, sino se trata de todas las acciones, todas las miles y millones de acciones que sucedieron antes de que tal vez yo estuviera aquí. Para poder que yo esté aquí ahorita hablándote de este tema, tuvieron que pasar tantísimas cosas, tantos eventos que fueron a su vez causa y luego efectos. Y está desde que yo todo lo que tuve que hacer antes, desde colocar una cámara, colocar las luces, sentarme aquí, desde prepararme con ciertos temas que he estudiado ya de hace tiempo, que me llevó bastante tiempo atrás leer, estudiar, desde que antes de eso pues fui creciendo también, tal vez antes yo me dedicaba a otra cosa y así me voy para atrás hasta el punto en que yo puedo llegar hasta el momento en que mis padres me tuvieron o decidieron tenerme, y yo me puedo ir todavía más atrás y ver que pues bueno, antes de que mis papás se casaran, pues también ellos fueron parte de otras familias que a su vez también tuvieron padres, y así nos podemos ir hacia atrás, y pasaron millones de acciones para que yo esté aquí ahorita hablándote de esto. Entonces de eso se trata, que la vida está llena de causas y llena de efectos, y que cada causa luego es un efecto. Y entonces
que en nuestra vida, todo lo que hacemos, cada acción que tomamos y decisión que tomamos, pues va a causar algo, va a rebotar en algo, va a tener un resultado. Y entonces en desprogramación evolutiva, igual que todas las demás leyes, esta ley es súper importante porque muchas veces el paciente cree que es víctima de lo que le está pasando. Y entonces viene muy desesperado y cree que todo está en contra de él y que su pareja y que sus hijos la tratan mal porque pues es víctima y no alcanza a ver que su vida es un resultado en base a elecciones que ella ha tomado, en base a todas esas cosas que ella decidió hacer. Entonces ella decidió con quién quería vivir su vida. Entonces ella decidió cómo le iba a hablar, si le iba a hablar bien o mal, cómo le iba a tratar, cómo iba a permitir ser tratada también. Si bien es cierto que todo lo que nos pasa, o vaya, todo lo que elegimos generalmente, la gran mayoría de las veces, sucede a nivel inconsciente, que el 95% de nuestras decisiones las toma el inconsciente, pues sí, es cierto que es difícil ver que nosotros somos los causantes de esos efectos que están en nuestra vida. Pues es hora de saber y entender, en base a toda esta información que ahora tenemos a la mano, que ya no podemos estarnos victimizando y que ya no podemos estar pensando que somos, vaya, que todo lo que nos pasa es porque alguien más lo decide y porque alguien más lo piensa y porque alguien más es malo o es mala. No, tiene que ver con que yo he decidido, yo he hecho cosas, yo he tomado decisiones, yo he visto las cosas como las he querido ver. Entonces todo eso, todo lo que me sucede, todo, hasta lo más insignificante tiene que ver conmigo, con lo que yo tengo dentro, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo no me permito expresar, con lo que yo decido callarme, con lo que yo decido que los demás hagan de mí. Entonces ya no podemos seguir así, ya no podemos seguir pensando que todo nos quiere perjudicar y que pobrecito de mí, para nada. Ya no es momento de eso, ya es momento de saber que tenemos el poder, que nosotros podemos decidir, que si a lo mejor no podemos ser conscientes gran parte del tiempo, bueno, una vez que hagamos o tomemos una decisión que tal vez no fue buena, ya es momento de sentarnos a analizar y no dejar que pase más tiempo y que estemos todo el tiempo por años en un conflicto. Ya es hora de decir, bueno, quiero seguir con mi vida así como está, porque yo puedo decidir irme a otra parte, yo puedo decidir analizar mi vida o no, yo puedo decidir si yo quiero que me traten así o no. Entonces, básicamente en desprogramación esta ley es para recordarnos que nosotros tenemos el poder de decidir y que si tenemos un conflicto o que si ha habido conflictos en nuestros clanes es porque alguien ha tomado decisiones. Ha habido muchas causas y muchos efectos para llegar hasta el día de hoy en cómo estamos. Y entonces es nada más abrir un poquito los ojos y ya es hora de despertar y darnos cuenta de que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar nuestra realidad y nuestro presente. Ya no hay pretextos. Y pues bueno, pasaría a la séptima ley. Esta ley número 7 es la de género o generación, que me encanta, como todas, y que todas, como todas, tiene que ver con todas también. Esta ley se refiere a que para poder crear algo, poder manifestar algo, así como decíamos que la mente tiene una idea, bueno, la tiene que poner y llevar a cabo. Para crear algo se necesita la energía femenina y la energía masculina. No tiene que ver con orientación sexual, ni con preferencias, ni mucho menos, sino que tiene que ver con tipos de energía. Una energía más pasiva y una energía más activa. Para poder que las cosas se manifiesten, tenemos que unir ambas energías.
Para poder que haya creación tenemos que unir ambas cosas. Igual como pasa a nivel físico, donde el espermatozoide se une con el óvulo para crear un bebé, igual pasa a nivel energético. Yo necesito la parte femenina que me va a ayudar a ser creativo, a tener ideas, a tener emociones, a tener intuición, a tener apertura, a ser artístico, toda esa parte. Y yo también necesito unir esa parte femenina con la parte masculina que tiene que ver con accionar, con planear, con estructurar, con guiar. Si yo junto estas dos partes, entonces yo voy a tener una manifestación en mi vida. En nuestra vida, esto lo podemos ver desde la desprogramación evolutiva, cuando por ejemplo en las familias nos damos cuenta de que predomina más un tipo de energía que el otro. Cuando predomina la energía masculina en el clan, bueno, de entrada, para empezar, te tengo que comentar que la energía femenina y masculina proveen sus ciertas características básicas para que haya un equilibrio en las familias. Por ejemplo, la mamá o la energía femenina, quien sea que lleve el rol, porque un padre, un hombre puede ser madre, y una madre puede ser padre según la situación y según cómo la pareja se lleve, o según si es soltero, soltera, o si está solo o sola. Bueno, quien ejerce el papel de madre o de energía femenina va a ser la persona que va a contener, que va a dar amor, que va a alimentar. La parte masculina, que generalmente debería ser el padre o bien una madre a lo mejor que está sola o que está soltera y se pone en plan masculino para poder sobrevivir y para poder sacar adelante a su familia, pues es la parte que guía, que protege, ¿sí? Que provee. Entonces estas 6 energías o estas 6 características o rasgos son necesarios para que, por ejemplo, un hijo o una hija crezca óptimamente. Igual, del clan puede tener mucha energía masculina, o sea, vaya que haya muy buenos proveedores, que haya mucha protección y las personas sepan qué quieren ser, pero a lo mejor les falta la parte amorosa, la parte de contención emocional, y entonces pues no hay equilibrio. Al final sabemos que si no se manejan bien las emociones, pues vamos a tener muchísimos conflictos, pero igual al revés. Si tenemos mucho amor, si está la energía femenina muy bien en el clan, pero la energía masculina está disminuida, pues va a haber tal vez problemas de que no va a haber quien provea, por ejemplo, o tal vez sea una familia que esté siempre en riesgo de estar desprotegida, ¿sí? O que los miembros del clan no sepan qué es lo que quieren ser o a qué se quieren dedicar. Entonces sí es bien importante que haya equilibrio entre estas dos energías, tanto para funcionar, para que funcionen bien las personas, los hijos, los padres, los abuelos, para que todos funcionen bien, todo el sistema familiar se necesita equilibrio de ambas energías. Cuando hay problemas es porque alguna de las energías está en carencia o en exceso. Y volvemos a lo de las polaridades, que ninguna polaridad pues es lo mejor, sino que más bien el equilibrio. Y pues bueno, finalmente vienen muchos conflictos por falta de algunas de las características. Ya sea que a lo mejor se tenga amor y alimento y contención, y también se tenga algo de protección y de que provean o le proveen a la persona, pero tal vez no hubo un guía o no hubo quien guiara, entonces también eso crea un conflicto. Cualquier carencia de esos 6 elementos o de esas 6 características relacionadas con la energía femenina y masculina va a traer conflictos de algún tipo, pero va a traer, ya sea económicos, ya sea afectivos, ya sea de pareja, ya sea de que no sé a qué me quiero dedicar, ya sea que no puedo manifestar en mi vida algo, porque si no tengo equilibrada las dos energías,
en mí, no voy a poder manifestar algo en mi vida. Necesito lo femenino y lo masculino para crear. Y eso sucede para todo, no nada más para los bebés, sino para todo lo que quiero hacer en mi vida. Y entonces, pues bueno, básicamente es la manera en que esta ley funciona. También la tenemos en nuestro cerebro. Estas energías femenina y masculina las podemos encontrar en nuestro cerebro. Tenemos un cerebro que está dividido en dos, en hemisferio derecho e izquierdo, y también el derecho se encarga de la parte femenina y el izquierdo de la parte masculina, y juntos, cuando trabajan en conjunto, es cuando logran pues ayudar a la persona a manifestar justamente como les comentaba, porque va a tener las ideas, la creatividad y va a tener la estructura y la planeación y la acción para llevar a cabo todo lo que quiera hacer. Si yo tengo un cerebro masculino o con energía masculina más activo, yo voy a ser muy bueno para, por ejemplo, que me den indicaciones y yo seguirlas y entregar un producto, pero que no sea de mi creación, sino que sea creación de alguien más. Entonces generalmente tal vez no vaya a poder ser un jefe o no vaya a poder ser un empresario, porque si yo no tengo ideas por mi cuenta, va a ser muy difícil que yo lleve a cabo algo de mi propia, vaya, que yo cree que sea original de mí. Sí es posible, pero tal vez vaya a batallar, porque no voy a tener ideas nuevas de qué crear o de qué vender o de qué hacer. Igual al revés, si yo soy muy bueno para tener ideas, pero no tengo energía masculina o desarrollado mi hemisferio izquierdo, entonces yo no voy a accionar y ni planear ni estructurar algo para llevar a cabo esas ideas. Entonces sí esto es algo vital para nuestra vida, algo que debemos saber todos. Pues bueno, con esto termino sobre este tema, sobre las 7 leyes universales maravillosas que todos debemos conocer, que todos los niños deberían conocer desde chiquitos para poder saber cómo moverse por su vida, cómo solucionar conflictos, cómo ver la vida, cómo funciona todo, para que su vida y la vida de todos sea un poquito más fluida, más llevadera. Todo esto abre muchísimo la conciencia y pues agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para ver esta información que ojalá pudieras expresar a los demás, que pudieras ahora sí que correr la voz, extender esta información a otras personas que creas que lo necesitan, porque ya es hora de llevar a cabo nuevas cosas, tomar conciencia de cómo funciona todo, cómo podemos tener una vida más acorde a lo que queremos en realidad, de una manera más consciente. Y pues bueno, muchísimas gracias de veras por darte el tiempo de escuchar y espero que te haya servido esta información y que la puedas aplicar en tu vida. Hasta luego.